6464 si quieres un tono de huevos. O manda huevos espacio net al 56467 por una imagen de huevos. Cada semana 10 diferentes, colecciónalos a todos, carnal. Bullpen, el podcast oficial del universo Marvel. Presentado por Giovanni Arévalo. Bullpen. Bienvenidos nuevamente al podcast del universo Marvel. Este es el podcast que damos por terminada la serie de las sagas más importantes del universo Marvel. Mi nombre es Giovanni Arévalo. Me acompaña nuevamente Luis Gantús. Luis, ¿cómo estás? Hola Giovanni, ¿cómo estamos? Muy bien, muy bien. Ya me repuestos del año nuevo y de todo eso. Pues la verdad no mucho, Estas fiestas navideñas sí están haciendo que me convierta en una piltrafa. Como mencionamos en el podcast pasado, para los que pues, no tuvieron oportunidad de escucharlo, pues hemos como mencionado sagas muy importantes desde los años 60 hasta la actualidad. Y en el podcast pasado pues mencionamos sagas como Guerra Secreta, en la que Nick Fury se va con un grupo terrorista de superhéroes para terminar con Latveria y su intento por venderle armas a los supervillanos. Mencionamos a los Avengers Disassemble, la saga en la cual a la Bruja Escarlata se le va la hebra, se lleva entre las patas a Ant-Man, a Jack of Hearts, a la Visión y a Ojo de Halcón, lo que devino en una serie también muy importante que publicamos en 2 tomos bellamente ilustrados, el House of M, una saga en la cual se plantea cómo tanto los X-Men como los Vengadores como otros superhéroes tienen que decidir el destino de Wanda Maximoff por todo lo que hizo. De hecho, en el podcast pasado medio mencionábamos una historia que sale en los 90 dibujada por John Byrne de Wanda y sus poderes de alterar la realidad, que es cuando crea a sus hijos y que son utilizados por un demonio. Estos hijos son el alma de un demonio que se dividió y que sus hijos son pedazos de su alma aprovechando los poderes de alterar la realidad de Wanda. La muerte de la Visión afecta a Wanda. Afecta en el sentido de que ella no se da cuenta que mató a su esposo. Hay una cosa que me llamó mucho la atención de House of M. Es muy perverso el problema de Wanda. Maneja Bendis, de cierta manera, la interrelación sentimental de un androide con una humana. Wanda revive a una muerta, que es esta Agatha Harker, ¿no? Tiene un trasfondo detrás de todo lo que está sucediendo, una evasión de la realidad, pero hacia un rollo un poco perverso, medio desviadón por querer ser humana. Es a mí lo que es más interesante de esta serie, el aferrarse no a una realidad, a la otra, porque de repente una de las cosas que mencionan y que desata mucho de lo que sucede es cuando la avispa, Jenny, está hablando con ella y piensa que está embarazada de Ojo de Halcón porque tenían ahí sus quereres. Claro. Como que te lo dejan ver de, bueno, nosotros no hablamos, o sea, en pocas palabras dicen, nosotros nada más a darle gusto al cuerpo. Exacto, nosotros ni hablamos, pero imagínate tener un hijo de este son. Entonces, ajá. Una indiscreción, la típica indiscreción que puede tener una mujer o un hombre de que, ups, se me salió, ¿qué crees si te engaña el marido? Bueno, así, le dice lo de los hijos y ahí despierta, o sea, en ese momento Wanda empieza a acordarse. Dice cuáles hijos, ¿no? Exacto, pero aparte va a buscar a Agatha Harkness, que según todos los que habíamos leído alguna vez cómics estaba muerta y aparece viva y se voltea bien, hijita. O sea, pero la clásica bruja que van a buscar a la cueva, el oráculo del voto. O sea, exacto. Es un rollo ahí de realidades alteradas, ¿no? Bien interesante. Yo creo que es lo más valioso de House of M, más allá de una serie de consecuencias que tuvo en el mundo Marvel, ¿no? Aquí es como bien interesante porque cuando están a punto de decidir la muerte de Wanda Maximoff, entre los X-Men, entre los Vengadores, bueno, pues ahí está el Hombre Araña, está el Capitán América, está Iron Man, está la Mujer Araña. Hay una frase bien interesante que el Hombre Araña dice: oigan, entonces si a mí un día se me bota la canica, yo cuento con ustedes para que me maten. Y Wolverine le dice: claro que sí, y yo cuento contigo para lo mismo, ¿no? Entonces esa es como la parte que sí te deja un tanto perturbada, de decir, entre los propios superhéroes tampoco hay que si alguien pues comete un error tan grave, pues puede estar como a la propia justicia de los superhéroes, ¿no? Entonces en ese momento es cuando te das cuenta que Wanda está esperando en Genosha, la devastada nación mutante, el veredicto junto con Pietro, ¿no? Junto con su hermano, junto con Quicksilver. Él se niega porque hay también entre los hermanos hay una relación que también es medio perversa, ¿no? No, es medio enferma porque es una dependencia absoluta
absoluta. Y Stan Lee, yo no sé si era su intención, en ese capítulo que les digo del último número de los Avengers, que supone que sucede después de House of M, o sea, ya como la culminación de House of M, te deja ver que Wanda tiene una sumisión total a lo que dice su hermano, que aparte Quicksilver siempre fue un personaje, a mi parecer, muy menor. Es como el famoso Flash de La Distinguida Competencia, ¿no? Y sin embargo Flash era divertido porque era un color rojo, bien bonito. Siempre vio a Quicksilver como la copia de Flash. Pero fíjate que aquí en House of M es bien interesante porque en los Avengers, en los últimos paneles, es Magneto el que se lleva a su hija, ¿no? Todos los Avengers, que de hecho ahí se deshace el grupo y cada quien se va por su lado. Pero aquí la parte interesante es que cuando están, que ya todos han decidido que lo mejor es matar a Wanda, hay un panel en el que todo se pone blanco y de pronto todos los superhéroes están en una realidad que ellos siempre habían querido vivir. Por ejemplo, ahí tenemos al Hombre Araña, que es un actor pues de cine, súper reconocido, con la gran diferencia de que no está casado con Mary Jane, sino está casado con Gwen Stacy y tiene un hijo, y que además tanto el tío Ben como la tía May, bueno, pero el tío Ben ya está vivo, ¿no? Entonces es como la realidad perfecta. Por ejemplo, Wolverine es un agente de S.H.I.E.L.D. y de hecho tiene ahí sus quereres con Mystique. El Capitán América, por otro lado, plantea la realidad de que él nunca fue congelado, entonces ya es un viejito pues venerable. Y los Cuatro Fantásticos no están dirigidos por Reed Richards, ¿no? Sino están dirigidos por el Doctor Doom, y por ejemplo la Mole no tiene una conciencia propia. Y Iron Man es de hecho pues de los pocos mutantes, porque aquí de hecho la parte interesante es los mutantes ahora son los que rigen el mundo y los humanos son los oprimidos, ¿no? Que es como darle la vuelta a un problema social que de hecho es como de las minorías. De hecho, te voy a establecer una comparación tal vez un poco arriesgada. A mí me queda muy claro cuando Magneto toma el cuerpo de su hija en un estado de un coma profundo y se la lleva al cielo, así como se hacen una ascensión muy religiosa, muy simbólica de una ascensión al cielo. Lo que hace Wanda es crear la utopía de la que nos hablan muchísimos profetas y mesías, y se han fundado religiones alrededor de esto. Te hace ver que si a Magneto le hubieran permitido realizar su sueño, como fue la casa de M, él no se hubiera convertido en un dictador, sino una especie de líder religioso. Y la parte más interesante es que, pues obviamente, en su carácter de superhéroe, Wolverine es el único que despierta en esta nueva realidad, porque todos están felices, porque es, como tú bien mencionas, la utopía que siempre ellos quisieron vivir. O sea, bueno, que ahí te plantea cosas bien interesantes, ¿no? O sea, como que el gran amor de la vida de Peter Parker siempre fue Gwen Stacy. Y otra parte de que Wolverine es el único que despierta, y como el gran sueño de Logan era recuperar sus memorias, ¿no? Tan perdidas desde el Weapon X, desde todo lo que le habían hecho, todos los experimentos. Entonces él de pronto recuerda todo, ¿no? Que es, creo que de las partes reveladoras de House of M, independientemente de todo lo que sucede. Y a partir de eso, él se da cuenta y va con todos los demás superhéroes y los busca y les dice, oigan, ¿saben qué? Esto está muy bonito, pero no es la realidad, no es lo que estamos viviendo. Me queda muy claro que es un rollo donde están diciendo la realidad es algo que vives día con día y no puedes cambiar tu vida por más que lo quieras. Por eso utilizan a Wolverine, por eso utilizan a un descastado, y por eso Wolverine lo unen a una agencia de espionaje donde lo importante es que sean descastados, que no tengan un arraigamiento a un lugar en particular. ¿Y por qué? Curiosamente, en esa realidad perfecta, la pareja de Wolverine es Mystique, porque como personaje Mystique tiene esas características de rebeldía. Ella viene de gitanos, es perseguida, es igual que Wolverine, son descastados. Y hay una cosa bastante interesante. Si después de que todos los superhéroes se unen para poder derrocar la casa de M, el Doctor Strange otra vez va con Wanda y le menciona que esa no era, o sea, no es una realidad, que todo es creado, ¿no? O sea, que es una realidad perfecta. Y ella le dice, bueno, es que yo lo único que quería era que todo el mundo fuera feliz. Tan básico como decir, o sea, es imposible que yo con mis poderes de la realidad, yo solamente quiero hacer el bien. O sea, al final era bastante sencillo. Es el rollo mesiánico, es ese instinto a, es que yo quiero ser buena y que todo el mundo sea feliz y yo quiero tener 1 millón de amigos, así muy fuerte poder cantar. Esa cuestión tan buena de los superhéroes, yo creo que Brian McCovendy se burla. ¿Y sabes quién se aprovecha? Magneto. Magneto, uno de sus grandes conflictos, por eso es el silencio sepulcral que guarda en gran parte de la obra, en su relación con Wanda. Él es callado. Alguien que es tan megalómano como Magneto debería de hablar más, debería de ser más, y no. Pues te digo que yo le veo más un tinte de religión
acción que de dictadura. El título es de House of M, o sea, es la casa de Magnus, ¿no? Y es uno de los personajes que menos participación tiene. Pero aquí la parte interesante, que era lo que mencionábamos en un principio, que Quicksilver siempre había sido considerado como un personaje menor. Aquí lo interesante es que tú te das cuenta al final que él fue el que orquestó todo. O sea, él fue el que no quería que su hermana que la mataran y que él quería como un mundo perfecto. Pero al final hasta el propio Magneto le reclama, ¿no? Que eso no estaba bien. Y fue cuando Wanda dice las mágicas palabras, ¿no? No más mutantes. Todo se pone blanco y de pronto, eso sí, altera la realidad de todos los mutantes y de pronto una población que ascendía a millones, si no es que a miles, pues desaparece y solamente quedan muy pocos pues mutantes. Obviamente quedan los X-Men, porque pues, ni modo que los X-Men se queden sin poderes, pues ya regresan a la realidad. Hay una escena muy buena que ya están en la Torre de los Vengadores, que el Hombre Araña, o sea, así que todos bajan como diciendo, no, esto no pasó, y el Hombre Araña se pone a llorar desconsolado, ¿no? Es como perder 2 veces, ¿no? 2, 3 veces. Quería comentar algo que a mí se me hace también muy importante. Aparte de Quicksilver, hay un personaje que te marca que está por encima de todos los héroes del universo Marvel. Es más, tiene hasta cierto dejos de desprecio hacia ellos, que es el Doctor Strange. Y el Doctor Strange aparece para decirles, aquí está pasando algo raro y quiero saber cuál es. Él es el todopoderoso que va a venirles a definir qué onda, porque él no se mete en cuestiones terrenales. Me acordé mucho del discurso de Uatu, el vigilante, de yo observo pero no me meto en las cuestiones humanas, ¿no? Aquí en este caso, cuando él le dice, no, es que Wanda hizo esto, se voltea enojado y les dice, ¿por qué nunca me avisaron de esto? Twinkles desgraciados, ¿quiénes se creen que son que no me dicen lo que está pasando? En ese momento asume como el padre moral de los superhéroes, ¿no? Y en House of M aparece como el único que está fuera de la realidad creada por Wanda. Tiene una gran ventaja en Marvel con el Doctor Strange. Cualquier madre que no quiere explicar dice que son sus poderes místicos. Cualquier cosa que no se puede explicar, pues manda al Doctor Strange y ya. Claro. Y ya con eso estás del otro lado. Eso es lo único que yo criticaría muchísimo a House of M. Tienen un recurso, una salida tan fácil continuamente con el Doctor Strange, que a mí me suena como el clásico director de escuela que tiene a sus coordinadores y que cuando se aparece en los salones, todo el mundo se calla. Independientemente de los superpoderes que puedan tener los personajes, el Doctor Strange está pues varios pasos arriba de ellos. Y bueno, como habíamos mencionado, esta saga da pie a otras sagas importantes, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre ahorita una serie que está por terminar, si no es que ya terminó, de la de Orígenes y Pasados de Wolverine, en la cual él, como ya tiene el recuerdo de todo lo que le pasó, pues él va en busca de venganza, ¿no? En busca de todos aquellos que abusaron física y psicológicamente de él, los que le metieron el adamantium, los que le hicieron los lavados de cerebro, ¿no? Los que, como el propio cómic dice, tantas vejaciones que es hasta imposible mencionarlas todas, ¿no? Y es como de las vertientes, ¿no? Y también otra de ellas es la de Son of M, que es en la cual ya se trata como la historia personal de Pietro después de House of M, porque Pietro es uno de los afectados. Cuando Wanda dice no más mutantes, Pietro pierde los poderes. Entonces allá hay una historia en la cual se va para recuperar sus poderes con los cristales del Terrigen. Pero yo creo que House of M es importante porque otra vez Brian Michael Bendis demuestra pues que nadie es intocable en el universo Marvel y que todo mundo, todos los superiores tienen como esa capacidad de sufrir una y otra vez, y que se demuestra en esta como ya de tener una vida perfecta y después perderla. Ese concepto de que nadie es intocable ya está llegando a un punto en donde lo utiliza de un recurso barato. El caso de Wolverine en particular, hay una obra maestra que se llama Weapon X de Barry Windsor Smith, un gran dibujante y autor de cómics, donde te narra cómo le ponen el esqueleto de adamantium a Wolverine y todo ese proceso de frustración y de salvajismo interno que tiene Wolverine, que lo empiezan a volver como un animal. Hace unos años salió El origen de Wolverine, donde te habla de que viene de una época ahí victoriana. Es interesante, pero le quitaron ese misticismo a Wolverine de saber, como te decía, Wolverine es un descastado. Wolverine puede estar en Canadá, en Japón, en Estados Unidos y sigue siendo Wolverine. Pero tú no sabías por qué era así. De repente me le crearon un arraigo de donde lo estirpan. Entonces ya me lo vuelven una persona errante, y que adopta el nombre de alguien más, Logan. Y eso que está haciendo ahorita Brian Michael Bendis, el utilizar esos recursos, yo creo que habrá que tener un poquito de cuidado por ahí, porque a mí se me hace muy bueno en un inicio, fue muy impactante, pero tiene que evolucionar como escritor y ofrecernos historias ya no cayendo en la misma temática mesiánica de House of M.
Más que ahorita en la saga que estamos publicando de Daredevil, que él también escribe, pasa un poco lo mismo. O sea, Daredevil sufre y sufre y sufre. Pero bueno, ese es como tema de otro podcast. Entonces, bueno, pues parece ser que nos la prolongamos un poquito con hablar del House of M. Entonces vamos a tener que dedicarle otro podcast para terminar esta pues maxi saga de podcast sobre las sagas de Marvel, en la cual ya vamos a tocar Spider-Man The Other. Y bueno, pues otra ventaja es que ya va a estar más avanzado la serie cuando salga el siguiente podcast, y hasta así vamos a poder tirar más spoilers, ¿no? Que es como de las partes que nos gustan mucho. Entonces, pues le quiero agradecer como siempre al señor Gantús por haber compartido esta gran cantidad de conocimiento que para algunos es innecesario, pero para miles de millones es como bastante divertido. Te agradezco la invitación, Giovanni, y un saludo a todos los blogueros de Toque de Queda que, insisto, son combativos y son conocedores. Pues yo hago extensivo el saludo para todos ustedes. No dejen de visitar el blog toquedequeda.net/Bullpen, y nos estamos leyendo en el blog, y nos estamos escuchando la próxima semana en el podcast oficial del Universo Marvel. Muchas gracias. Bullpen, el podcast oficial del Universo Marvel. Bullpen, presentado por Giovanni Arévalo.